1:20 trata de tomar captura para esta sesión, y la próxima sesión ya hago que activen todas sus cámaras. Listo. Está viendo lo que está en el chat. Hay que escribir nuestro nombre, ¿cierto? En el chat. No. Así como dijo del nombre. Se me... No, estaba leyendo, pero en el chat. Para la asistencia obviamente tienen que tener su apellido paterno primero. No quiero repetir eso toda la clase, ustedes ya deberían saber, pero tienen que tener el apellido paterno primero y luego poner el nombre. Así que eso es para el tema de la asistencia. No puedo, se me cambia a nombre y apellido. Cada clase tiene que configurar eso. Lo configuré, la anterior igual se volvió a cambiar. Sí, es que se cambia, pero si ahorita lo cambias es lo que interesa, ¿no? Eso es lo que... Ahorita si lo cambias se va a mantener, pero obviamente si cerrás sesión y volvés a entrar vas a tener que cambiarlo otra vez. Es así. Bien. Bien, voy a empezar el avance, entonces en un ratito voy a... Vamos. Voy a limpiar la cámara para que se pueda ver bien. Lo que vamos a hacer hoy día, voy a empezar... Esta reunión está siendo grabada. Ya, vamos a empezar con lo que le había dicho de hidrodinámica. Vi que con él estaban avanzando, entonces vamos a hacer hoy hidrodinámica. Ya, hidrodinámica. Para el tema de hidrodinámica vamos a realizar el tubo de Venturi. Bueno, ¿qué consiste el tubo de Venturi? Hablando industrialmente, estos tubos, que son prácticamente como unas turbinas, se ocupan más que todo en el área de aeronáutica o en otras especialidades, y consiste en el flujo de fluidos o también con, bueno, dependiendo de la industria ya eso, pero básicamente consiste en lo siguiente. Tenemos ya, listo. Bien. Tenemos el siguiente tubo. Esto es exagerando, ya lo estoy haciendo más pequeño, pero esto puede ser más largo. Vamos a hacer un eje en el cual va a pasar obviamente por los dos, bueno, aproximadamente por los dos. Un eje en el cual está pasando los centros de las dos secciones de esta cañería o de esta tubería, como quieran llamarlo. Este tubo se conecta con un tubo en U. Se conecta con un tubo en U en el cual va a medir las siguientes cualidades o propiedades para poder realizar la experimentación, que consiste en lo siguiente. Este tubo va a ir un fluido. Ese fluido puede ser agua, puede ser aire, puede ser gasolina, no lo sé, pero va a ser un fluido. Acuérdense que un fluido puede ser un líquido o un gas. Entonces por aquí va a fluir un fluido de una determinada densidad. ¿Sí? Este es el símbolo de densidad que yo estoy ocupando. Esto tiene un área 1 y un área 2. Entonces, bueno, gráficamente vemos que el área 1 es mayor al área 2. Por aquí ingresa una velocidad 1 y sale una velocidad 2. Mientras mayor sea la sección, la velocidad va a ser menor, por lo tanto, la velocidad en 1 va a ser menor a la velocidad en 2. O, en otras palabras, la velocidad con la que sale en la menor sección es mayor con la que está entrando. Esta relación de área y velocidad va a ser... perdón un ratito. Ya, me esperan un minuto. La grabación se ha detenido.
reunión está siendo grabada. Entonces, hay una relación matemática que relaciona el área y la velocidad de dos puntos de una cañería, que es la ecuación de continuidad. Esa ecuación de continuidad dice lo siguiente: el caudal se mantiene constante. El caudal puede ser calculado con el área por la velocidad. Entonces, como el caudal es constante, el caudal en un punto va a ser igual al caudal en el otro punto. Si hablamos del caudal en el punto 1, va a ser área 1 por velocidad 1, y si hablamos del punto 2, va a ser área 2 por velocidad 2. Entonces, el caudal al mantenerse constante, que es área por velocidad, tiene en un punto velocidad 1, velocidad 2. Pero ¿cuál es la fórmula del área de un círculo? Si recuerdan, si tenemos un círculo, su área es pi por radio al cuadrado. ¿Y cuál es la otra alternativa de área de un círculo? Es pi por diámetro al cuadrado. Radio al cuadrado es el radio, función del diámetro y diámetro sobre vamos con lo siguiente. Hay una fórmula que es de Auxiliar. Bernoulli, No sé si relaciona sea mi internet. las siguientes variables, ¿sí? Su internet Sí, está. sí, entrecortado. No sé, ajá. Pensé que era el único, No, sí. pero se te entrecorta y auxiliar. No lo logran entender. Su señal debe estar baja. ¿Es la mía o es de Ya, solo de- esperen un ratito. Es la de auxiliar. Ah, ok, gracias. Voy a quitar mi wifi y voy a activar mis datos de celular. La grabación se ha detenido. A ver, ¿me escuchan? ¿Mejor? Sí, Sí. Ya era, no sé. Ya. ¿Ahora sí? Sí. ¿Se escucha mejor? Esta reunión está siendo grabada. Ya, bien. Entonces Bernoulli relaciona las siguientes variables en el punto 1 y en el punto 2. Presión 1 más densidad 1, gravedad altura 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Va a ser lo mismo, pero en el otro punto. Igual a presión 2 más densidad por gravedad por altura 2 más un medio de la densidad velocidad 2 al cuadrado. Esta es la ecuación de Bernoulli que relaciona la presión. Bueno, prácticamente todos son temas de presión, ¿sí? La presión en un punto, la altura en un punto y la velocidad en un punto, y la presión, altura y velocidad en otro punto de una tubería o cañería o como quieran llamarlo. Entonces, bien. Ahora, la cañería supuestamente en este caso de Venturi se dispone de manera horizontal. ¿Qué quiere decir? Que su eje está paralelo al piso o a un punto de referencia. Por lo tanto, en otras palabras, si yo asumo de que este sea el piso, digamos, la altura del punto 1 y la altura del punto 2 o del eje con respecto al punto 2 va a ser igual. Entonces, para este caso en particular, la altura 1 va a ser igual a la altura 2 con respecto al nivel de referencia. Mi nivel de referencia lo voy a poner como si fuera el piso, ¿sí? Y al ser el piso, ambos puntos, tanto el punto 1 como el punto 2, están a la misma altura. Y si están a la misma altura, por lo tanto, en esta fórmula, esto se puede simplificar. Sí. ¿Por qué? Porque están a la misma altura, por lo tanto la densidad de gravedad por altura va a ser igual a la densidad de gravedad por altura y ambos se van a restar y se va a hacer cero. Por lo tanto, si yo despejo de una forma que me convenga, voy a dejar las presiones del lado izquierdo. Aquí estaría presión 1 y esta presión 2 va a pasar a restar. Y de este lado dejo un medio de la densidad velocidad 2 al cuadrado y un medio de la densidad velocidad 1 al cuadrado pasa a restar.
Por el momento ya tengo dos ecuaciones que voy a ver cómo combinarlas después, ¿sí? Tengo la ecuación de continuidad y tengo la ecuación de Bernoulli. Ahora me voy a ir con el tubo en U. Este tubo en U mide la presión manométrica del tubo. Entonces, cuando pase por aquí el fluido, aquí va a haber mercurio, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el mercurio? Tenemos lo siguiente. Ya, supongamos que el mercurio está como que en este nivel de referencia, inicialmente. Ahora, lo que hace al pasar, a empezar a pasar el fluido por acá, ya sea, como les digo, aire, gasolina o agua, en este punto la presión es mayor. Por lo tanto, al ser la presión mayor, va a hacer que aquí esto recorra mayor distancia. O sea, si aquí estaba el fluido, va a hacer que este se desplace aquí y este que se desplace así. Por lo tanto, a esa diferencia de altura, si quieren llamarlo, simplemente a esto voy a llamarlo una altura H. Entonces, al pasar aquí el fluido, como que le está aumentando la presión y esa presión hace que se desplace el mercurio. En este caso va a ser mercurio, Hg, lo que está aquí en el tubo en U. ¿Ya? Y hace que se produzca esa diferencia de altura en ese tubo en U. Así, ya. Y esa diferencia de altura con respecto a este es el nivel inferior y este es el nivel superior, esa diferencia de alturas para mí simplemente se va a llamar H. Por lo tanto, para trabajar en el tubo en U tengo las siguientes cualidades. Yo sé que esto se llama H y a este pedazo desde aquí hasta el eje se va a llamar, lo voy a llamar X, ¿sí? Que se llame X. Lo mismo de este otro lado. O sea, yo sé que aquí es H. Voy a hacer así. Esto es H y del eje hasta ese punto va a ser X. Me salió medio PLS, pero ya. Bueno, ¿de qué me sirve eso? Pasa de que en el tubo de Venturi, en este caso, lo que va a fluir por acá, según la experiencia de laboratorio, es aire, ¿sí? ¿Cuál es la densidad del aire? La densidad del aire aproximadamente es 1,3 kilogramos por metro cúbico. Y la densidad del mercurio, ¿alguien sabe? Bueno, es 13.600 kilogramos por metro cúbico. ¿Cuál es la densidad del mercurio? Esta es la de acá. En kilogramos por metro cúbico vendría a ser 13.600 kilogramos por metro cúbico. Y este 1,3 kilogramos por metro cúbico. Pero en realidad lo que se trabaja en laboratorio no es mercurio, sino que es agua. ¿Y cuál es la densidad del agua? Es 1.000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, es que vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a trabajar como si fuera el laboratorio y la tarea de ustedes va a ser como si fuera mercurio con agua. Yo voy a trabajar aire con agua. Pasa que en laboratorio este tubo se llena de agua y el agua se lo tiñe con un colorante, pero sigue siendo agua. Entonces aquí hay agua y por aquí pasa aire a través de un compresor, ¿sí? Por lo tanto, voy a trabajar yo aire con agua para hacer la experiencia. Ahora, yéndome al tubo en U, ¿qué es lo que hace el tubo en U? Relaciona las presiones hidrostáticas. Bernoulli es hidrodinámica y continuidad también es hidrodinámica, pero el tubo en U relaciona las presiones a nivel hidrostático. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, lo siguiente. Este para mí va a ser un punto y este otro punto. Que sea este el punto A y este el punto B. Según hidrostática en un tubo en U, si yo estoy partiendo de este nivel de referencia, la presión que soporta A tiene que ser la misma presión que está soportando B. La presión que soporta A es la misma que soporta B. ¿Y cómo es la fórmula de una presión hidrostática?
la presión hidrostática era densidad gravedad por altura. Si recuerdan, si vieron con el ingeniero, bueno, esta es la fórmula para calcular la presión a nivel hidrostático, que es la densidad del fluido por la gravedad, por la altura o la profundidad, como quieran llamarlo. Entonces, el tubo en U va a relacionar eso. La presión que soporta A tiene que ser igual a la presión que soporta B. ¿Y qué es la presión que está soportando A? Está soportando una columna de aire. Todo esto es aire para mí. De aquí hasta acá, hasta este punto, simplemente es aire. Y ve que está soportando. X viene a ser aire y H va a ser con agua. Porque este pedacito es agua y este otro pedazo que sobra va a ser aire. Pero para el punto A, simplemente todo esto es aire. Por lo tanto, la presión de A voy a poner de la siguiente forma. Va a ser, y aparte, ¿qué presiones hay? Hay una presión 1 y hay una presión 2 que está ejerciendo en el mismo tubo. ¿Qué se puede concluir entre estas presiones? Que la presión 1 es mayor a la presión 2. Bueno, esto es característica de Venturi simplemente. La presión en la sección mayor va a ser mayor que la presión en la menor sección. Bueno, en otras palabras, presión mayor para el área grande y la presión es menor para el área chica. Entonces, presión 1 mayor a presión 2. Entonces, perdón, ¿cómo se va a relacionar esto? La presión que soporta A va a ser la presión 1 más la densidad del agua por la gravedad por X más la densidad del agua por gravedad por H. ¿Por qué? Porque A está soportando la presión 1 y aparte de la presión 1 está soportando la presión que está haciendo de aire, perdón. Y aire va a ser para X y también va a ser para H. O sea, como les digo, repitiendo, todo esto es aire. Pero lo estoy haciendo como que sumándolo de... No sé si los demás pueden ver bien. Sí, se ve bien. Ya. Entonces, la presión en X, o sea, en esta parte, todo esto es aire. Entonces, la presión de la columna de aire va a ser de esta parte que es X y de esta parte que es H. Entonces, quedaría de esta forma. La densidad del aire por la gravedad por X más la densidad del aire por la gravedad por H. Ahora, la presión que está soportando B soporta la presión 2 que ejerce este punto, soporta la presión que hace esta columna de aire y soporta la presión que hace esta columna de agua. Por lo tanto, va a ser la presión 2 más la presión que soporta la columna de aire, que es densidad gravedad por X, más la presión que soporta la columna de agua. Densidad del agua va a ser densidad prima para mí por gravedad por H. Entonces, esta columna de aire para el punto A se divide en dos partes, ¿no? En X y en H, pero sigue siendo aire todo esto. Y las columnas para el punto 2 para el punto B va a ser la columna de aire, que es X, la columna de agua, que es para H, y la presión 2 que se ejerce en ese punto. Bueno, de esta forma tenemos ese balance hidrostático. Si se dan cuenta, estos dos términos son iguales, porque esta densidad que no tiene la comilla se refiere a la densidad del aire. No molestia. Y la densidad que tiene la comilla se refiere al agua. ¿Sí? Entonces, estos dos términos son iguales, entonces se pueden simplificar. ¿Por qué? Porque se van a restar y se van a hacer cero, en otras palabras. Aquí me confundí la presión 2. Ya. Ahora, yo trato de encajar las tres ecuaciones en una sola ecuación. Si se dan cuenta, en la ecuación de Bernoulli dejé presión 1 menos presión 2, entonces de esta voy a despejar de la misma forma. Aquí va a quedar presión 1 menos presión 2. En la presión 2 la estoy pasando a restar. Y de este otro lado, ¿qué va a quedar? Densidad prima, gravedad por altura. Y densidad, gravedad por altura va a pasar a restar. Entonces aquí voy a factorizar. ¿Y qué puedo factorizar acá? La gravedad y la altura. Y me va a quedar densidad prima menos densidad. Bien.
Entonces voy a juntar mis tres ecuaciones. ¿Qué hago primero? Si a esto estoy llamando, ¿cuál va a ser 1, 2 y 3 ya? De esta ecuación voy a despejar o área 1 o área 2. Pasa de que, ¿cuál es el objetivo? Son determinar las velocidades de entrada y de salida. Entonces, ¿en qué consiste todo esto? En calcular velocidad 1 y velocidad 2. Esos son los objetivos que hay que calcular, ¿sí? O sea, eso es lo que yo tengo que determinar son las velocidades de entrada y de salida. ¿Y cómo voy a hacer eso? Con estas tres ecuaciones, con la de continuidad, con la de Bernoulli, que quedó de esta forma, y con la del tubo en U, que es la presión hidrostática, que quedó de esta otra forma. Entonces, las tres ecuaciones las tengo que ir relacionando uno por uno. Llamemos a esta la ecuación 1, pero esta tiene dos incógnitas. ¿Sí? Disculpe, si la altura del aire y la altura del agua son iguales, ¿por qué no se simplificó? ¿Te referís acá? Porque es el mismo tamaño, ¿no ve? Esa altura de la... Pero esta densidad es del aire y esta densidad es del agua. Por lo tanto, no es el mismo término. Porque si hubieran sido ambas las mismas densidades, ahí lo simplificaba. Por eso este dice la densidad, esta es la del aire. Aquí aclaré que la que no tiene la comilla es la del aire y la que tiene comilla es del agua. Por lo tanto, no son el mismo término. Sí tienen la misma altura, pero no es el mismo término porque esta densidad se refiere al aire y esta densidad se refiere al agua. Por eso quedó así el despeje de esta forma. Ya. ¿Te aclaré la Ya, duda? sí, está bien. Ya. Bien. Entonces, aquí en la ecuación de continuidad yo tengo dos incógnitas. Por lo tanto, yo tengo que despejar o velocidad 1 y velocidad 2 para poder después reemplazar. Entonces voy a despejar velocidad 1. Y aquí va a quedar A2B2 sobre A1. Para mí que esta sea la ecuación 1, que esta sea la ecuación 2 y que esta sea la ecuación 3. Entonces, lo que hay que hacer es reemplazar 3 y 1 en 2. A ver si me da la información. Creo que no. Voy a hacerlo en otra página. Aquí. Reemplazar 3 y 1 en 2. Como tengo que reemplazar, sí, hay el micrófono de alguien. Sí, Ramiro Luis Cruz Pinto. Ahora sí. Bien. Reemplazar 3 y 1 en 2. Entonces, mi ecuación 3, que es esto, en vez de poner P1 menos P2, es esto de acá, esto de acá. Esto lo voy a reemplazar aquí. En vez de P1 menos P2, que voy a poner todo esto. Entonces voy haciendo eso. Gravedad por altura por la densidad prima menos la densidad igual. Ahora tengo que reemplazar 1 también en 2. Velocidad 1. En vez de poner esta velocidad 1 de acá, voy a reemplazar todo esto en vez de poner V1. Entonces me voy a la segunda parte. Quedaría 1/2 de la densidad. Perdón, aquí sería, en vez de poner velocidad 1, tengo que poner todo lo que es velocidad 1. A2B2 sobre A1. Y eso está elevado al cuadrado. Menos 1/2 de la densidad de velocidad 2 al cuadrado. Creo que era así. No, yo le peleé. Sí, le peleé. Ya. Bueno, pero igual se hace reemplazo, solamente que aquí mis términos ya. Este era positivo y este va a ser negativo. Pero bien, es la misma cosa. Ahora, la idea es despejar la velocidad 2. Entonces vamos a ir yendo por paso. Gravedad por altura, densidad prima menos densidad de igual. Aquí, si se dan cuenta, pueden factorizar 1/2 de la densidad, ¿no? O vamos por paso. Ya, este otra vez lo voy a poner adelante por lo que está positivo. 1/2 de la densidad de velocidad 2 al cuadrado. Menos 1/2 de la densidad. Y ese cuadrado va a ir para cada término, ¿no? Entonces va a quedar A2 al cuadrado
B2 al cuadrado sobre A1 al cuadrado. Ese cuadrado lo estoy distribuyendo. Lo que hice fue poner este positivo adelante, este negativo atrás, como era originalmente. Ahora voy a despejar, voy a sacar factor común de la segunda parte. ¿Qué puedo sacar factor común de esta parte? 1/2 de la densidad velocidad 2 al cuadrado. Eso puede salir como factor común. Gravedad por altura, densidad prima, densidad igual, factor común 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. ¿Qué queda? Si yo estoy sacando 1/2 de la densidad velocidad 2 al cuadrado, ¿qué queda esto? ¿Qué? ¿Y qué queda esto? Sería 1 menos las áreas. Ya, 1 menos A2 al cuadrado sobre A1 al cuadrado, ¿no? Porque 1/2 de densidad velocidad al cuadrado está saliendo. Entonces, ese A2 sobre A1, como ambos están elevados al cuadrado, yo puedo ponerlo de esta forma. Así, ¿no? Porque es una propiedad de exponente, ¿no? Si A2 y A1 están elevados al cuadrado, simplemente lo escribo como cociente y eso lo pongo en paréntesis al cuadrado, que es lo mismo. Mi objetivo es despejar velocidad 2 al cuadrado, entonces aquí ya intento despejar, ¿no? Este 2 pasa a multiplicar, voy a despejar del lado derecho, que es lo mismo que despejar del lado izquierdo. El 2 pasa a multiplicar 2, gravedad, altura, densidad prima menos densidad. Abajo, ¿qué va a pasar? La densidad. ¿Y qué más? Todo este paréntesis. Y va a quedar B2 al cuadrado. Y como yo solo necesito B2, entonces saco raíz cuadrada a los dos lados. Y reemplazo. Ahora, ¿con qué datos van a trabajar ustedes para poder reemplazar? Para hacerlo rápidamente. Supongamos, bueno, tenemos la densidad del aire que es 1,3 kilogramos por metro cúbico, la densidad del agua que es 1000 kilogramos por metro cúbico. En el laboratorio se va a medir una altura de, digamos, de 20 centímetros, no exagerado eso, unos 15 centímetros. Eso en metro, 0.15 metros. ¿Qué más necesitamos de esta fórmula? Y las secciones. El radio 1 y el radio 2, porque no se lo van a dar con áreas directas, se lo van a dar con radios y diámetros. Yo se lo voy a dar con radio, que el radio 1 sea, a ver, como era el mayor, aproximadamente, si mal no recuerdo, que era 17 centímetros, no, 27 centímetros, y el otro era 17 centímetros, algo así. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a ver si me da el tiempo o no, ya va a acabar esta cosa. Bueno, ustedes, ya queda esto como tarea igual para ustedes. Tienen que sacar el área, ¿con qué fórmula? Entonces, teniendo el radio, ustedes tienen que sacar área 1, que tiene que estar en metro cuadrado, y área 2, que también tiene que estar en metro cuadrado. ¿Cómo sacan el área? Con pi por radio al cuadrado. Entonces, lo llevan a metros, sacan área 1, área 2 con esta fórmula, ¿sí? Y reemplazan, porque ya tienen los demás datos, ¿no? Tienen gravedad, tienen la altura, tienen la densidad prima, la densidad, área 2 y área 1, y sacan velocidad 2. ¿Y cómo van a sacar? Una vez ya calculado velocidad 2, que va a estar en metros por segundo, ¿cómo sacan velocidad 1? Si ya tengo velocidad 2, área 2 y área 1, nos vamos a esta fórmula y sacan con eso velocidad 1. Si yo tengo calculado velocidad 2, con área 2 y área 1 y velocidad 2 puedo sacar velocidad 1. Entonces ya pueden sacar las dos cosas. Esto es para acabar esta parte, pero aparte yo le voy a dar otros datos para que hagan otra experiencia, pero eso se lo voy a dar en la segunda sesión. Entonces voy a finalizar la sesión y nos conectamos ahorita, ¿ya?